Hola, soy Gisela Peris López. Hola, soy Nuria Fernández. Hola, soy Ana Sánchez Calera. Hola, soy Paola Serrano. Hola, soy Paoli Riera. El nervio olfatorio. El nervio olfatorio es un nervio sensitivo o sensorial. Como podéis ver en la imagen, proviene de las células bipolares de la mucosa olfatoria o mancha amarilla, después atraviesa los forámenes de la lámina cribosa del etmoides y termina por último en el bulbo olfatorio. Su función principal es ser el sentido del olfato. Y por último, las alteraciones que se pueden ver en este nervio son la hiposmia, que es la capacidad olfatoria, la anosmia, que es la incapacidad para percibir olores, alergias, resfriados y deficiencias, parosmia, que es la percepción incorrecta del olor, y por último, alucinaciones olfatorias, que es la sensación olfatoria en ausencia de estímulo, irritación de vías olfatorias o cirugía cerebral. Vamos a empezar con la exploración del primer par craneal, que se trata del nervio olfatorio. Este nervio no se explora por rutina, pero se hace si sospechamos de una lesión neurológica. Al explorar el nervio olfatorio es conveniente primero comprobar si no hay una lesión o una obstrucción en los conductos nasales, porque si pudiese haber una afectación, por ejemplo, el tabaquismo o una infección respiratoria, pues esto afectaría a la prueba. La exploración de este par craneal se hace con el paciente con los ojos cerrados y tapando uno de los conductos nasales, o sea, de esta manera. El paciente deberá oler olores familiares como el tabaco y el paciente deberá reconocer por un conducto y por el otro de manera correcta de qué es el aroma. Nervio óptico. El nervio óptico es un nervio sensitivo o sensorial. Como podéis ver en las fotos, proviene de la retina del ojo, atraviesa el conducto óptico y forma el quiasma óptico. Y luego los tractos ópticos terminan en los cuerpos geniculados, laterales del tálamo. Su función es la visión. Las alteraciones principales de este nervio son la papiledema. Es una enfermedad en la que la alta presión en el cerebro hace que el nervio óptico se hinche en el punto en que entra en el nervio óptico. Casi siempre afecta a ambos ojos. Puede causar dolor de cabeza sin afectar la visión. Papilitis. Es la inflamación del extremo del nervio óptico que entra en el ojo. En general afecta a un solo ojo, pero también puede presentarse en ambos. El resultado es la pérdida de la visión, que puede oscilar en un pequeño punto ciego hasta la ceguera absoluta en un plazo de 1 o 2 días, y en ocasiones la pérdida es permanente. La persona puede sentir dolor o no sentirlo en absoluto. Neuritis recto-vulvar. Es la inflamación de la porción del nervio óptico localizado detrás del ojo. En general afecta a un solo ojo. Provoca rápidamente una pérdida de visión y dolor al mover el ojo. Y por último, ambliopía tóxica. Es una enfermedad similar a la neuritis retrovulvar, que en general afecta a ambos ojos. Lo suelen padecer los alcohólicos, si bien la causa de este proceso puede ser la desnutrición, y no el alcohol. Produce una pequeña área de pérdida de visión en el centro del campo visual que lentamente aumenta de tamaño y puede producir ceguera absoluta. El nervio óptico es el único visible mediante la exploración. En él se pueden observar tres aspectos: la visión central, la visión periférica y el fondo del ojo. En la visión central nos pondremos enfrente del paciente y le preguntaremos que cuántos dedos ve en nuestra mano. ¿Cuántos dedos ves? 4. Y ahora cambiaremos de distancia, nos pondremos un poquito más lejos. ¿Ahora cuántos dedos ves? 2. Vale. En los pacientes con afasia severa o alteración del nivel de conciencia se explora con movimiento del parpadeo defensivo, es decir, muy bien. En la visión periférica se le tapará un ojo a nuestro paciente y mirará a mi nariz. Ahora yo haré un movimiento con mi dedo desde la periferia hasta el centro y ella me dirá cuándo ve el dedo, que lo tendrá que ver cuando lo vea yo. Ahí. Muy bien. Y por último, en el fondo del ojo se necesitará un oftalmoscopio. Y en esta parte veremos las distintas partes del ojo, cómo se dilata, etc. Como podemos ver, la pupila responde correctamente. Vamos a hablar del nervio oculomotor, que es un nervio motor.
Primero vamos a hablar sobre su localización. La porción motora se origina en el mesencéfalo y atraviesa la fisura orbitaria superior. En segundo lugar, vamos a hablar sobre las distintas alteraciones. Primero tenemos el estrabismo o bizquera, que es la desviación de uno o ambos ojos. En el estrabismo interno, los ejes visuales se cruzan entre sí y en el externo divergen el uno del otro. En segundo lugar, vamos a hablar de la diplopía, o visión doble, que es un fenómeno subjetivo que se presenta cuando el paciente te está mirando con ambos ojos. Es causa por un defecto en la alineación de los ejes visuales. En tercer lugar, tenemos la ptosis, o párpado caído. Ocurre por la debilidad o parálisis del músculo elevador del párpado superior a consecuencia de una afectación del músculo. En último lugar, tenemos las alteraciones pupilares. Las dos más frecuentes son la miosis, en la que la pupila tiene un diámetro menor de lo normal, y la lesión del simpático cervical. En cuanto a las funciones del nervio motor ocular común, tenemos en primer lugar que es un nervio motor para los músculos extraoculares, excepto para el oblicuo mayor y el recto externo. Y en segundo lugar, que es un motor visceral para la inervación parasimpática de los músculos ciliares y constrictor de la pupila. Nervio patético o troclear. Es un nervio motor. La porción motora se origina en el mesencéfalo y atraviesa la fisura orbitaria superior. Inerva el oblicuo superior, que es un músculo extrínseco del ojo. Su función es el nervio motor del oblicuo mayor. Y las alteraciones son la diplopía, que es máxima cuando el ojo afectado está en aducción y dirigido hacia abajo. Puede verse un giro de la cabeza como mecanismo de compensación de la diplopía y rotación de los ejes visuales. Nervio motor ocular externo. Es un nervio motor. Se origina en la protuberancia, atraviesa la fisura orbitaria superior, inerva el recto lateral y el músculo extrínseco del ojo. Su función principal es la inervación motora del músculo recto externo. Sus alteraciones son la parálisis oculomotoras, que se atribuye normalmente a infartos isquémicos de los vasos nutrientes del nervio en pacientes con factores de riesgo vascular. El nervio se encuentra expuesto a un trauma secundario a TCE, como a procesos de la fosa posterior y media. Vamos a hacer una exploración del tercero, cuarto y sexto par craneal, que corresponden con el nervio oculomotor común, el patético troclear y el aductor u oculomotor externo. Los valoraremos conjuntamente y realizaremos 3 pruebas. En primer lugar, tenemos que comprobar el tamaño de la hendidura palpebral. Miraremos a los párpados de nuestro paciente y ninguno tiene que estar caído para determinar que el par craneal funciona correctamente. Y bueno, en este caso pues podemos comprobar de que ningún párpado está caído. En segundo lugar, tenemos que examinar la motilidad ocular extrínseca, que para ello utilizaremos una linterna y el paciente tiene que seguir la luz de la linterna, que se desplazará por toda la zona de la periferia ocular, y por último la aproximaremos al paciente. Primero pasamos la linterna por toda la zona de la periferia del campo visual y luego la vamos acercando al paciente poco a poco. La última tenemos que examinar la motilidad ocular intrínseca y para ello debemos comprobar que el tamaño pupilar es simétrico, o sea, igual en ambos ojos. Entonces para ello lo enfocamos con la luz y podemos comprobar que ambos ojos tienen el mismo tamaño pupilar. Nervio trigémino. Es un nervio mixto. La porción motora es parte del ramo mandibular. Se origina en la protuberancia, atraviesa el foramen oval e inerva los músculos de la masticación. Su función principal es motor de los músculos de la masticación,
y recoger la sensibilidad de la superficie de la cabeza, cuello, senos, meninges y superficie externa de las membranas timpánica. Las alteraciones del nervio trigémino son la neuralgia, que es una sensación dolorosa, incapacitante, en la distribución de las ramas del nervio trigémino. Es un dolor punzante. Infecciones causadas por el virus del herpes simple que ataca algunas de las ramas del nervio. El nervio trigémino. El nervio trigémino tiene un componente motor y otro sensitivo, y exploraremos la funcionalidad de ambos. En la función motor inspeccionaremos la masa muscular de la mandíbula abriendo su mandíbula con una resistencia de mi mano. Vale. Si existe una parálisis unilateral, la mandíbula se abre sin resistencia. Y si existe una parálisis bilateral, la mandíbula se abre por su propio peso. ¿Qué sería? Así. Muy bien. La función sensitiva. Valoraremos que existe una sensibilidad táctil y que está simétrica. Primero se puede explorar el grado de dolor con un objeto punzante, por ejemplo. ¿Te duele? ¿Y aquí? Sí. Vale, también podemos valorar la temperatura, por ejemplo, con dos bolsas de agua. Una está caliente y otra está fría. ¿Qué notas? Calor. ¿Y en esta parte? Calor. ¿Qué notas? Fría. ¿Y en esta parte? También. Muy bien, es simétrica, por lo tanto el paciente está bien. El nervio facial es un nervio mixto. Se origina en la protuberancia y atraviesa el foramen estilomastoideo. Los axones de las neuronas motoras somáticas inervan músculos faciales, el cuero cabelludo y del cuello. El nervio facial tiene varias funciones. Motora de los músculos faciales, motor parasimpático de las glándulas de la cabeza excepto la parótida, recoge la sensibilidad general de un área pequeña alrededor del oído externo y superficie externa de la membrana timpánica, y sentido del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua. Alteraciones. Los traumatismos suelen ocurrir inmediatamente distal al orificio estilomastoideo. Un trauma obstétrico involucra a menudo el plexo braquial. Los neonatos con lesiones faciales y del plexo braquial presentan debilidad hemifacial, debilidad ipsilateral o contralateral de los brazos y síndrome de Horner. Continuamos con la exploración del séptimo par craneal, que se trata del nervio facial. Primero, inspeccionaremos los rasgos de la cara del paciente, o sea, las líneas de expresión de movilidad. Primero, pediremos al paciente que arrugue la frente. Arruga la frente, por favor. Vale. O que levante las cejas. Y vemos si las dos cejas se levantan por igual. Esto quiere decir, como vemos aquí, el paciente levanta las dos cejas por igual, quiere decir que está reaccionando bien a la prueba. Luego, le pediremos al paciente que cierre fuertemente los ojos e intentaremos abrirle. Y si la resistencia es normal, eso indica que el paciente está respondiendo bien. Y por último, le pedimos al paciente que sonría. Y vemos si las comisuras vocales son iguales, es decir, simétricas. Nervio auditivo estatoacústico o vestíbulo coclear. Es un nervio sensitivo. Primero vamos a hablar de su localización, que este nervio se divide en varias partes, por lo que cada parte se localiza en un lado. La primera es la RVPS, que proviene de los conductos semicirculares, sáculo y utrículo y forma los ganglios vestibulares. La segunda es la RVPM, que nace de la protuberancia y termina en las células ciliadas de los conductos semicirculares, sáculo y utrículo. La tercera es RCPS, desde el órgano espiral forma el ganglio espiral y atraviesa los núcleos del bulbo y termina en el tálamo. Y por último tenemos la RCPM, que se origina en el bulbo y atraviesa el foramen yugular. Ahora vamos a hablar de las funciones. Su única función es que se encarga del equilibrio y de la audición. Luego vamos a hablar de las alteraciones, que vamos a hablar solo de una, que es la neuramia del acústico, que es un tumor benigno que suele afectar generalmente a una de las ramas del nervio y puede ser de dos tipos, hereditaria o esporádica.
Vamos a empezar con la exploración del octavo par craneal, que se trata del nervio estatoacústico. Este nervio tiene dos porciones, una porción coclear que se refiere a la audición y una vestibular que se refiere al equilibrio. ¿Vale? Para realizar la exploración de la audición se realiza mediante dos pruebas, una de Rine y otra que se llama Weber. Y otra para realizar la exploración de la función vestibular que se realiza con el paciente en bipedestación, con los pies juntos, ¿vale? Y los brazos a lo largo del cuerpo, con los ojos cerrados. Si el paciente se girase a uno de los lados, pues esto indicaría que la prueba es positiva. Pero como vemos que el paciente tiene buen equilibrio, esto indica que el paciente se encuentra en buen estado. Y también realizaremos la prueba de Huntenberg o marcha sobre el sitio, que es con los brazos extendidos, con los ojos cerrados, el paciente va a realizar una marcha. Una marcha con los ojos cerrados, por favor. Si el paciente se girase a uno de los lados, esto indicaría que la prueba es positiva. Por lo tanto, en este paciente no vemos ninguna indicación de que tenga alguna afectación neurológica. Nervio glosofaríngeo. Es un nervio motor. Se origina en el bulbo raquídeo del encéfalo y atraviesa el foramen yugular. Tiene diferentes funciones. La primera, que es un nervio motor del músculo estilofaríngeo de glución. 2. Parasimpático de la glándula parótida. 3. Recoge la sensibilidad del cuerpo carotídeo. 4. Recoge la sensibilidad general del cuerpo posterior de la lengua y la superficie interna de la membrana timpánica. 5. Gusto del tercio posterior de la lengua. Las alteraciones de este nervio. El nervio puede lesionarse por enfermedades que afectan al tronco cerebral inferior, el suelo de la fosa posterior, el foramen yugular o el tracto extracraneal del nervio. Las manifestaciones clínicas incluyen pérdida de la sensibilidad de la faringe, disminución de la salivación y síncope. La neuralgia glosofaríngea se refiere a una afección que se presenta con dolor agudo, recurrente, unilateral de la lengua, ángulo de la mandíbula, meato auditivo externo y garganta que puede asociarse a un síncope. Puede provocar tos, estornudos, deglución, etc. El nervio vago, también llamado neumogástrico, es el 10º par craneal. Nace en la médula, entre la oliva y el pedúnculo cerebroso, y de allí se extiende a través del foramen yugular. Pasa en la vaina carotidia, entre la arteria carótida interna y la vena yugular interna, y se dirige al cuello, al pecho y al abdomen, donde contribuye a la inervación de las vísceras. Además de la aferencia hacia los diversos órganos en el cuerpo, el nervio vago transmite la información sensorial sobre el estado de los órganos del cuerpo al sistema nervioso central. Las funciones de este nervio es que es un nervio motor de la faringe y la laringe. Se encarga de la inervación de la faringe y la laringe, las vísceras torácicas y las abdominales. Recoge la sensibilidad de los quimiorreceptores y los varoreceptores del callado aórtico. Y de la sensibilidad general de un área pequeña alrededor del oído externo. Las lesiones o alteraciones del nervio vago empiezan cuando el paciente se queja de la voz ronca, tiene dificultad para tragar y se ahoga al beber líquidos. También hay una pérdida del reflejo nauseoso y la úvula se desvía hacia el lado contrario de la lesión, produciendo una ecuación de la elevación del paladar. Vamos a hacer una exploración de 9º y 10º par craneal que se exploran conjuntamente debido a sus conexiones. Por un lado, en primer lugar el paciente tiene que abrir la boca y con la cuchara observamos la faringe, así, y aparte de la faringe también los arcos palatinos y la úvula. Entonces exploraremos la función motora y la sensitiva. Por un lado, la función motora del glosofaríngeo, que
produce un descenso del arco palatino unilateral, así, bueno, pero bueno, sin afectar al movimiento voluntario del paladar. Además, el paciente tendría dificultades ahora mismo para pronunciar sonidos como son la K, la A o la CH, debido a que no podemos posar la lengua sobre el paladar. Inténtalo. Bueno, como vemos, su estilo no puede hacerlo. Por otro lado tenemos la función sensitiva, que produce una alteración de dos reflejos. Por un lado, el faríngeo, que se toca a cada lado de la faringe con la cuchara. Entonces esto produce la estimulación de la mucosa faríngea y produce una elevación del paladar blando. Bueno, como tengo la cuchara, pues es más difícil hacerlo. Pero bueno, aquí lo podemos observar. Luego, por otro lado, está el reflejo palatino, que consiste en tocar un lado de la mucosa uvular y luego al otro lado. Entonces, el lado examinado pues debe elevarse. Ahí, y ahí pues lo podemos ver. Por último, tenemos otro para estudiar la función autónoma, en la que en el momento en el que posamos el alimento sobre la lengua se empieza a producir saliva. Ahora mismo, pues, Paoli está produciendo saliva. El nervio espinal es el 11º par craneal. Su localización empieza en la porción motora, donde presenta una raíz craneal y una medular. La raíz craneal proviene del bulbo raquídeo y atraviesa el foramen yugular e inerva los músculos de la faringe, laringe y el paladar blanco. Y la raíz espinal se origina en el asta anterior de los 5 primeros segmentos cervicales de la médula espinal. La función del 11º par craneal es que da información motora del esternocleido occipito mastoideo, y sus patologías pueden ser una lesión del espinal medular, ocasiona una debilidad de la rotación de la cabeza hacia el lado sano, es decir, una parálisis del esternocleido mastoideo, un descenso del muñón del hombro, una basculación del omóplato hacia afuera, o la porción periférica del nervio se daña fácilmente en biopsias de ganglios linfáticos y en otras cirugías en el triángulo posterior del cuello. Vamos a hacer la exploración del 11º par craneal, que es el nervio espinal. En esta exploración valoraremos la resistencia de los músculos trapecio y esternocleidomastideo. En la primera valoración le pediremos al paciente que se encoja de hombros y yo haré una pequeña resistencia para valorar la fuerza de su trapecio, que sea igual y simétrica, en este caso lo es. Y en la segunda valoración valoraremos la resistencia del esternocleidomastideo y le pediremos al paciente que rote la cabeza y yo le haré una pequeña resistencia hacia el lado contralateral y valoraremos la fuerza del músculo esternocleidomastideo del lado contralateral, que en este caso es simétrica e igual. La localización es la porción motora que se origina en el bulbo raquídeo, que atraviesa el conducto del hipogloso e inerva los músculos de la lengua. Su función es que da la información motora a los músculos extrínsecos y intrínsecos de la lengua. Se une con ramas procedentes del plexo cervical, formando el asa del hipogloso o cervical que da la inervación a la musculatura supraoidea. Su patología, las parálisis del hipogloso pueden ser consecuencia de lesiones del haz geniculado o de la zona cortical correspondiente o consecutiva a lesiones de sus núcleos de origen o del tronco del nervio. Empezamos con la exploración del 12º par craneal, el nervio hipogloso. ¿Vale? Este nervio inerva sobre todo la lengua, por lo que se inspecciona la lengua. Primeramente, saca la lengua por favor, se ve si hay alguna atrofia o alguna malformación y luego se valora la movilidad y la fuerza. Pedimos al paciente que saque la lengua, ¿vale? Como vemos no tiene nada,
y luego que mueva hacia un lado y a otro. Como vemos está normal. Luego le opondré un poco de resistencia para que ella no pueda mover y vemos que el paciente tiene la suficiente fuerza para mover la lengua. Por lo tanto, está perfectamente.